Nosotros somos estudiantes de la Escuela Preparatoria Diurna Campus 2 de la materia de Derecho. Mi equipo es el número 6 y está conformado por Aguirre Trejo Kelvin del Jesús, Belisaire Casanova Yanine, Carpizo Segura Josué Gael, García Calderón Jennifer, Jiménez Arcos Pamela, Muñoz Vela Carol y su servidora Casio Alejandro Ingrid. Los temas que vamos a abordar son el concepto de contrato, clasificaciones de los contratos, requisitos de existencia y validez, efectos del contrato, el consentimiento expreso o tácito, capacidad, vicios del consentimiento, error, dolo y mala fe, violencia, lesión, motivo, fin, objetivo de los contratos, requisitos del objeto material de los contratos, cláusulas que pueden contener los contratos y tipos de contratos civiles. Buenos días, mi nombre es Yanine Belisaire Casanova y yo explicaré lo que es el contrato. El contrato es parte del tema del derecho civil y este es un acto jurídico bilateral, pues se trata de un hecho que es deseado. Un contrato es un derecho es más como un acuerdo legalmente vinculado entre dos o más personas, donde se establece obligaciones y derechos que estos deben de tener o que acuerdan cumplir. Otro significado es de que es un acuerdo que se establece para reforzar más bien las condiciones de la transacción, ya sea una transacción jurídica o una transacción comercial, pero aquí en el tema nos vamos a enfocar más bien en una transacción jurídica. Bueno, la frase que pusimos en esta diapositiva sobre la libertad de contratación está sujeta a limitaciones legales se refiere al hecho de que todo mundo puede hacer un contrato, todo mundo puede hacer una contratación, pero siempre y cuando, esta esté vinculada a lo que es legal en el Estado. O sea, cosas que sean ilícitas, tipo no puedes, cosas que sean lícitas, tipo no puedes decir si me haces esto yo te voy a dar, yo que sé, 1 kilo de droga o incluso armas para que te autodefiendas. No se puede, tiene que estar ligado a las leyes o regulaciones establecidas por el Estado donde la persona que va a hacer el contrato vive, o incluso por el Código de México. Eso sería por todo de la frase. Es muy importante, bueno, esta frase la pusimos porque tiene como cierto sentido y cierto nos recalca el hecho de que un contrato es libre, pero siempre va a haber una limitación de acuerdo al Estado. Ahora vamos a hablar de la clasificación de los contratos. Existe el unilateral, donde solo una parte está obligada a cumplir una acción. Por ejemplo, los contratos de recompensa. Estos más bien, si tú tienes mi cartera, yo te voy a dar cierta cantidad, ¿no? Si me la devuelves, claro. El bilateral, donde dos partes tienen que cumplir algo, que más bien, sería como un contrato de trabajo, que, tú me haces esto y yo te pago. El oneroso es un contrato donde ambas partes se benefician, que igual sería como un contrato de trabajo porque ambas partes se benefician, a uno le hacen un trabajo y otro recibe una ganancia debido a su trabajo. Y el oneroso se divide viene con ramas como el cumulativo, que ambas partes están determinadas y son conocidas a la celebración del contrato, o el aleatorio, que es aquel donde la obligación es de una o ambas partes de esta condición. El gratuito, donde más bien ambos, tú haces algo y no recibes nada a cambio, tipo los contratos de donaciones. Es aquel donde se le obliga a realizar una prestación sin recibir una contraprestación. Si haces algo no lo vas a recibir a cambio, como una donación. Por ejemplo, tú donas un riñón y no vas a recibir dinero o yo qué sé. Y el instantáneo, que más bien sería cuando el contrato se celebra en un solo acto. Uno de los ejemplos serían como cuando vas a contratar a compañías telefónicas tipo un Telcel, Movistar, AT&T, Telmex, Unifón, o por ejemplo cuando se va a contratar algún tipo de servicio o no sé, y de ahí igual viene el trato sucesivo, donde las partes acuerdan realizar una serie de prestaciones.
en determinado de cada una de esas prestaciones se considera como un contrato en sí mismo. Se podría decir que esto más bien sería como un contrato de hacienda, por ejemplo, cuando rentas una casa, ¿no? De que, pero esto más bien sería más bien como el oneroso. Pero sí, en esto más bien se basa el trato sucesivo, como cuando rentas una casa o ciertas cosas, como un contrato de arrendamiento. Muy buenas tardes, mi nombre es Kelvin y les estaré presentando dos subtemas sobre los artículos que por mi parte serán efectos de contrato y el consentimiento. El primer efecto de contrato se encuentra en el artículo 1796 y la primera parte nos dice que obliga a lo pactado, es decir, que si dos personas están poniendo las cosas en el contrato, están obligadas a hacer válido ese contrato. Y también están obligadas a las consecuencias que se derivan sobre su naturaleza y por buena fe. Es decir, que el contrato tiene que tener estas dos partes para que sea válido. La tercera parte de ese artículo nos dice que los contratos están hechos para cumplirse. Si tú hiciste un contrato por buena fe y por tu propia voluntad, estás obligado ante la ley a cumplir ese contrato. El segundo, que es el consentimiento, se encuentra en el artículo 1803 y nos dice que existen dos tipos de consentimiento. Uno es el expreso y otro es el tácito. El expreso es cuando tú lo manifiestas por algún escrito, algún video, por algún lugar donde tú lo puedes manifestar. Eso es el consentimiento expreso. Y el tácito es cuando tú lo haces con acciones o actos que se saben o que otras personas se darán cuenta que estás completamente de acuerdo con esto. Listo, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Bueno, capacidad. Son las normas genéricas de la capacidad de las partes. Ese es el primer punto. El segundo punto es que puede contratarse a través de representantes conforme a la ley. Y el último punto sería la falta de representantes puede producir una ineficacia relativa o la aplicación de normas de gestión del negocio según el caso. Bueno, yo les voy a explicar uno de los vicios del consentimiento y uno de ellos sería el error. Como tal, aquí nos dice que el error puede ser de hecho o de derecho. En primer término debemos entender al error conforme a la doctrina, la cual nos dice que el error es la diferencia entre lo que se piensa y lo que es. Ahora, para el caso del error de hecho, aquí nos dice que no parece complicado de explicar, ese recae más bien sobre la realidad de los materiales. Entonces, básicamente, el error sobre los hechos que justifican a una decisión, en general, el error de hecho debe combatirse por medio de la prueba necesaria practicada conforme a los requisitos legales según el tipo de procedimiento. Por ejemplo, un cazador, o sea, de que un cazador dispara a un animal como presa, siendo que realmente disparado y causará muerte, pues es una persona. Entonces, básicamente está cometiendo un error de hecho. O también, por ejemplo, el error también puede estar vinculado a la cantidad, o sea, de que el error se convierte en esencial cuando la cantidad resulta ser determinante para configurar la voluntad. O sea, eso quiere decir que, por ejemplo, con una persona, o por ejemplo, yo, si quiero comprar, no sé, 4 ruedas y en vez de comprar 4 ruedas, pues sin querer compré pues 50, entonces básicamente estoy cometiendo también en un error de hecho. En el caso del error de derecho, pues consiste en creer que se está celebrando un acto jurídico cuando en realidad se está llevando a cabo otra cosa. Esto quiere decir, o por ejemplo, si alguien quiere rentar su casa y se le hace firmar un contrato de compra-venta a plazos, esa persona se encontraría en un error de derecho y por lo tanto el contrato carecería de validez. Eso sería en el ámbito de error de derecho y error de hecho.
Mi nombre es Carol Muñoz y voy a estar explicando algunos de los vicios del consentimiento, como son el dolo y la mala fe, la lesión y la violencia. Principalmente el dolo se refiere a cuando una persona miente o tergiversa la verdad para que otra persona acceda a un tipo de acuerdo o contrato. Por ejemplo, puede ser activo si esta persona deliberadamente miente respecto al pacto o al contrato y usa conceptos que no son la verdad, o puede ser pasivo cuando sí te están diciendo la verdad pero omiten información que es crucial o muy importante para el contrato o cualquier cosa solamente con la intención de que aceptes. Por otro lado, la mala fe es cuando una persona llega totalmente con la intención de engañar y usa esto a su favor para poder aprovecharse de la otra persona. Después tenemos la violencia, que es prácticamente conocemos la violencia como uso de agresiones y daños físicos o psicológicos, como son palabras y tal, para que se aprovechen de la situación de esa persona y o la obliguen, la empujen prácticamente a acceder a algo que no quiere. Por último, la lesión se refiere a cuando se aprovecha una persona del Estado o las capacidades de otra para su propio beneficio. Pueden aprovecharse de su situación económica, de algún problema que tengan, ya sea psicológico, económico, físico, de cualquier tipo. La otra persona se encuentra totalmente consciente de que esto existe y está ahí y lo ocupa para su propio beneficio, que sería como pues para orillarlo a hacer alguna o firmar algún contrato que no quiere, y se puede relacionar de hecho con el dolo y la mala fe, porque como lo está obligando a hacer algo que no quiere, también puede tergiversar la verdad para decirle no, pues con esto vas a conseguir esto, vas a salir de esa situación, cuando pues no es el caso. Motivo fin. Este va de la teoría de la causa. La causa, el primer punto es que la causa es la razón jurídica de la celebración del contrato. En los sintomáticos, la causa de uno es la prestación de otro. En los unilaterales es el hecho o la promesa de otro. Y en los gratuitos es la intención de liberalidad. El siguiente punto es que el Código Civil usa un elemento subjetivo, variable en cada contrato. El motivo o fin que las partes siguen al contratar. El siguiente punto es que son de ser determinados o determinable en cuanto a su especie. Otro punto es que estar en el comercio. El penúltimo punto es que si es un hecho debe de ser artículo 1827 y es imposible o incompatible con una ley natural o una orden jurídica que lo rige, artículo 1828, o es posible si lo puede hacer un tercero, artículo 1829. El último punto es lícito o ilícito, que es contrario a las leyes de orden público o a las buenas costumbres, artículo 1830. Gracias. Hola, buenas días, tardes o noches. Mi nombre es Jennifer García Calderón y a continuación les voy a explicar acerca del objeto de los contratos. Primero que nada, el objeto de los contratos es la cosa que es obligada, en la que se debe dar, o el hecho en el que el obligado debe hacer o no hacer. El objeto de los contratos es el doble, por lo que está el objeto jurídico, el objeto material, el digesto, la cosa que el obligado debe de dar y el hecho. Ahora, para el caso de los requisitos del objeto material de los contratos, pues son 5, o sea, de los que yo encontré, los que yo pienso que son más importantes para mi punto de vista, y uno de ellos es la existencia física o jurídica. Aquí nos dice que el objeto debe existir o poder existir en la realidad, ya sea en forma física o jurídica. En el número 2 nos dice que la terminación o determinabilidad. El objetivo debe ser específico, determinado, al menos determinable, de modo que las partes pueden identificarlo con claridad. En el número 3, la licitud.
El objeto debe ser lícito, es decir, no debe ser contrario a la ley, la moral y el orden público. Y número 4, posibilidad física o jurídica. El objeto debe ser físicamente o jurídicamente posible de cumplir, es decir, nos debe ser imposible de realizar o contravenir disposiciones legales. Y finalmente, número 5, la determinación económica. El objeto debe tener un valor económico o ser susceptible de ser valorado económicamente. Y esos básicamente serían los requisitos para el material de los contratos. Luego tenemos las cláusulas que normalmente los contratos pueden tener, que están en el artículo 1839. Están las esenciales, en las que se refiere a que los requisitos fundamentales del contrato. También están que si se eliminan, cambian la naturaleza del contrato, o que un simple error sobre ellas invalida absolutamente el contrato. Luego tenemos las naturales, en las que normalmente acompañan el contrato pues se derivan de su naturaleza, y las que normalmente la ley permite que se renuncie por ellas. Y por último tenemos las accidentales, en las que las partes añaden ambas partes añaden resultados del acuerdo de sus voluntades. O sea, se refiere más como que a que si una parte del contrato y la otra parte del contrato está de acuerdo con agregar una otra parte dentro del contrato, pues estaría bien porque los dos están de acuerdo. Voy a mencionar algunos de los tipos de contratos civiles que existen, pero antes de ello voy a decir lo que es. Un contrato civil es un acuerdo entre dos o más partes voluntarias que crea o transfiere derechos u obligaciones. Ese tipo de contrato se utiliza para exigir el cumplimiento de una determinada cosa o acción. Ahora sí voy a mencionar los tipos de contratos. Es contrato de compraventa, contrato de arrendamiento, contrato de prestación de servicios, de mandato, de fianza, hipoteca, contrato de prenda, contrato de sociedad, de usufructo, contrato de promesa de compraventa, contrato de edición y publicación, contrato de cesión de derechos, contrato de transacción, contrato de donación. Y así como estos contratos, existen una gran variable de ellos. Un concepto básico del derecho civil es el de contrato, que es un acuerdo de voluntades que busca crear o transferir obligaciones y derechos. Es la especie, en la teoría, del convenio, que es a su vez un acuerdo de voluntades también, pero que busca crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. En la práctica da lo mismo en realidad, porque las reglas de interpretación del propio Código Civil nos indican que pesa la voluntad sobre lo que escribieron o redactaron las partes. Y es que la voluntad es la suprema ley en materia civil, siempre y cuando no se pisen normas de orden público. Los elementos de existencia de un contrato son el objeto y la voluntad, y los elementos de validez son licitud, ausencia de vicios, capacidad y forma. Y por último tenemos nuestras fuentes bibliográficas, así que pues eso sería todo. Gracias por su atención.